Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada de asesoramiento relacionada con las ayudas a la rehabilitación organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. En esta ocasión tenemos como ponentes al Instituto Galego de Vivienda Solo y contamos con la presencia de su director, Heriberto García Porto, y de la directora de calidad, María José Paniagua. Nos van a hacer una presentación general de todas las líneas de ayudas abiertas y las que están por venir, todas ellas relacionadas, como sabéis, con la rehabilitación, sobre todo la rehabilitación energética. Comentaros que el IGUS tiene una guía de ayuda, una guía sobre las ayudas a la rehabilitación, en la que pues con el apoyo de esta presentación está muy claro todos los pasos que debemos seguir para intentar obtener estas ayudas. Deciros que en la página web del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia tenéis una pestaña que se llama Rehabilitación, y pinchando en esa pestaña os aparecen todas las noticias relacionadas con las ayudas, tanto las convocatorias de ayuda, todas las guías que se están elaborando, tanto desde la que os comentaba que ha hecho el IGUS, como las que se están elaborando en colaboración con el Consejo Superior de Arquitectos de España. Vendrán todos los cursos de formación, todas estas charlas informativas. En resumen, pinchando en esta pestaña tenéis acceso a toda la información que está circulando. En breve esta página web será mejorada. Deciros a los colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia que estas ayudas a la rehabilitación están generando una gran bolsa de trabajo, y en el apartado web de vuestros datos personales, desde el mes de enero es posible que pinchéis por áreas de especialización, para que así a los posibles clientes les resulte más fácil encontraros. Tenemos pestañas generales de rehabilitación, otras más específicas, como son libros del edificio existente, como son gestión de ayudas. Por lo tanto, os recomiendo actualizar esos datos, y sobre todo datos de contacto, que muchos de nosotros los tenemos desactualizados. Sin más, volver a agradecer a Heriberto, el director del IGUS, y a María José Paniagua su presencia y su total colaboración con nosotros. Espero que la jornada os resulte muy ilustrativa y que os ayude a acercaros a este gran mundo que es el de la rehabilitación. Hola, bons días. Moitas gracias, Elena, pola presentación, e moitas gracias, por suposto, ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia pola invitación feito ao Instituto para participar en estas xornadas. Lóxicamente, nós como xestores destes fondos destinados á mellora da eficiencia enerxética das vivendas, temos a obriga de facer unha difusión adecuada para que podan chegar a todos os axentes que podan estar implicados nestas actuacións de rehabilitación destinadas á eficiencia enerxética. Creo que estamos ante unha oportunidade única para acometer estas actuacións. O reparto e a xestión destes fondos sabemos que vai a ser complexa, que require a implicación de todos os posibles intervintes, os colexios profesionais, lóxicamente os administradores de fincas, as empresas que se van a destinar á rehabilitación destas vivendas, e, por suposto, tamén a concienciación das comunidades de propietarios e dos propietarios para acometer estas actuacións. É certo que a cuantía dos fondos que se van a destinar a estas axudas é irrepetible. Estamos a falar de prácticamente 150 millóns de euros que deben de estar executados antes do ano 26, 150 millóns de euros que van a vir destinados a fundamentalmente 4 programas de actuación: unha rehabilitación a nivel de barrio, que ten fundamentalmente unha envergadura máis grande, xa que require a delimitación dun ámbito urbano e pretende que se actúe non solamente sobre as edificacións existentes en ese ámbito, sino tamén sobre os espacios comuns, os espacios urbanos, e a mellora dos equipamentos que
se encontran delimitados en ese ámbito, pero tamén unhas actuacións a nivel de edificio para a mellora da eficiencia enerxética destes edificios, tamén unha adecuación exclusivamente a nivel de vivenda para conseguir unhos obxectivos máis reducidos de reducción de eficiencia, pero que tamén van a ter unha importancia especialmente significativa, e tamén axudas para a redacción de proxectos técnicos e para a elaboración do libro de edificio existente. Como digo, a cuantía destas axudas global supera os 150 millóns de euros. A xestión dos mismos vai se realizar fundamentalmente a través de dous repartos de fondos. Un primeiro reparto que xa está a disposición da Comunidade Autónoma con unha cuantía inicial de 67 millóns de euros, e no caso de que ao nivel de eficacia na xestión destas axudas e nivel de petición e xestión por parte dos particulares sexa adecuado, podremos acceder a un segundo reparto de prácticamente 81 millóns de euros, o cual supondrá prácticamente estos 150 millóns de euros. Estamos a traballar na realización das convocatorias. Xa publicamos a primeira convocatoria o día 3 de marzo para a convocatoria de axudas de rehabilitación a nivel de edificio, e na segunda quincena deste mes publicaránse as convocatorias referidas a axudas a nivel de edificio e para a redacción dos proxectos e do libro de edificio existente. A última convocatoria que realizaremos na primeira quincena de maio será a que se refire aos ámbitos a nivel de barrio. Iso require unha delimitación e recoñecemento desos ámbitos, ben polos concellos, ben pola Xunta de Galicia, e, polo tanto, estas axudas serán xestionadas a través dos propios concellos. Abrirase unha convocatoria para que os diferentes concellos de Galicia podan facer as súas solicitudes de delimitación onde se podan realizar esas actuacións a nivel de barrio. Polo tanto, a intención é que na primeira quincena de maio estén convocadas todas as axudas con prazo de presentación de solicitudes no caso de a rehabilitación a nivel de edificios e a rehabilitación e as actuacións de redacción de proxecto e libro de edificio existente hasta o 30 de outubro, o 30 de novembro deste mismo ano, e a que xa está convocada, que é a nivel de vivenda, hasta 14 de outubro. Por lo tanto, temos un traballo importante que facer ao longo deste ano. Decía a decana que temos editada xa unha guía para a xestión e tramitación e os requerimentos que teñen que cumprir as edificacións e as actuacións que hai que realizar, que está disponible na página web do Instituto Galego de Vivenda Solo. Temos tamén xa a disposición unha oficina de rehabilitación funcionando tamén aquí ao carón do propio Instituto Galego de Vivenda Solo en Santiago de Compostela, pero que pretende dar servicio a todas as consultas que se vayan a realizar a nivel da comunidade autónoma, onde xa hai unha primeira implantación con dedicación inicial de 14 profesionais que están a disposición, xa digo, para resolver todas as dudas que podan xurdir en relación con cos diferentes programas. A oficina está aberta dende mediados do mes de marzo e levanse recibidas xa preto de 2000 consultas sobre as axudas, sobre as convocatorias que se están a realizar. Por lo tanto, a expectación é importante, a tarefa de difusión que estamos a facer tanto dende a Xunta de Galicia como dende os colexios profesionais e a Federación Galega da Construción e dos administradores de fincas tamén é importante. Pretendemos chegar que o coñecemento destas axudas chegue a todos os posibles solicitantes e, por tanto, creo que este é un paso máis e vos animo, por lo tanto, a participar dun xeito activo na xestión e no impulso destas axudas, porque o éxito será un éxito colectivo de todos. Podremos acceder, xa digo, a ese segundo reparto que nos posibilitará acadar a execución total destos fondos
e intentar que todos estes fondos estén executados no ano 26. Sin máis, pois doi a palabra a María José Paniagua, que pois vai a facer unha presentación do contido das diferentes convocatorias e axudas que estamos a realizar. Moitas grazas. Hola, buenas. Gracias, Heriberto, y bueno, gracias al Colegio de Arquitectos de Galicia por la invitación y enhorabuena por toda la difusión y todo el trabajo que lleváis haciendo para conseguir la ejecución de todos estos fondos. Sin más, voy a poner ya la presentación, a compartir pantalla con la presentación porque va a ser densa. He hecho una presentación que con el fin de que llegue a todo el mundo, bueno, pues creo que es bastante amable y de colores para animaros un poco y creo que sin más, por favor, ¿me oís bien? Rocío, ¿me oís Sí, perfectamente? se te oye perfecto, sí. Vale, voy a compartir pantalla y me avisáis vosotros a ver si todo está bien, ¿eh? Venga. ¿Está? Perfecto. ¿Yo lo veo? Vale, perfecto. Bueno, pues como veis en el título, de lo que vamos a hablar son de los fondos Next Generation y en particular de todas las ayudas gestionadas por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Para empezar a hablar de esto, y aunque a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe lo que son, oyó hablar de los fondos Next Generation, ya visteis hablar del plan de recuperación y resiliencia, incluso del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero para el que no, recordaros que estos fondos surgen de la pandemia. La Unión Europea los pone a disposición de los Estados miembros pues, para recuperarnos de los daños causados por el COVID-19. Daños sociales y daños económicos fundamentalmente. Y lo que hace la Unión Europea es el objetivo, crear pues, esa nueva generación de Europa, una Europa más resiliente, una Europa más ecológica, mejor adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? Para ello los Estados miembros presentan un plan que para conseguir estos objetivos voy a hacer esta serie de cosas. La Unión Europea lo aprueba o no, y si lo aprueba le da el dinero para poder llevarlo a cabo. Bueno, pues en ese marco España presenta su plan de recuperación, transformación y resiliencia. Europa lo aprueba con muy buena nota, por cierto, y le da para poder llevarla a cabo ni más ni menos que casi 70.000 millones de euros. ¿Y cómo se van a repartir estos 70.000 millones de euros? Bueno, pues en diferentes ámbitos o sectores. El plan de recuperación tiene 4 pilares o 4 objetivos que son transversales a todos esos ámbitos, a todas las reformas e inversiones que se van a hacer, que es la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social territorial y la igualdad de género, como veis ahí. Se apoya en 10 políticas palanca y de esas políticas palancas surgen pues 30 componentes que será en los que se van a repartir todo este dinero. Los componentes pues son de diferentes sectores, ¿no? El sector a la educación, a la modernización de la administración, a la modernización de la justicia, a la sanidad, al impulso de las pymes, hay otro para implantación de energías renovables. Y ahí está el nuestro, ¿no? en la política palanca 1 y concretamente es el componente 2, el componente que es el plan de rehabilitación y regeneración urbana. Para llevar a cabo este plan o este programa, este componente 2 se estructura en lo que son reformas e inversiones. Dentro de las reformas, pues habéis oído hablar de la implementación de la agenda urbana, la implementación de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector residencial, de los edificios existentes,
Seguro que oísteis hablar de la ley de vivienda. Otra reforma es esa ley de arquitectura o de calidad en la arquitectura y el entorno construido y bueno, etcétera. Me queda una porque son seis reformas que no sé ahora de memoria, y luego hay 6 inversiones, es decir, ¿a dónde va ese dinero? A las inversiones, y esas inversiones se estructuran pues en inversiones propias, como sería la inversión 5, el TIREP, que oísteis hablar de ella también, esos fondos que van para la recuperación, renovación energética de edificios de las propias administraciones. Y luego hay otras inversiones dentro de este componente que son para ayudas. Este componente tiene unos objetivos que son específicos, ¿no? Los veis ahí: descarbonización y rehabilitación del parque edificatorio, integración de energías renovables, eliminación de la pobreza energética, incremento del parque de vivienda social o la reactivación de este sector de la construcción. Como veis, los objetivos que también marca Europa y que vienen establecidos en el propio plan, yo creo que en esta vez se aunan muy bien con las necesidades reales. Tenemos un parque edificatorio envejecido, más del 80% de los edificios que están calificados pues tienen una calificación energética muy baja, EF o inferior. La mitad de los edificios existentes está construido anterior a 1980, es decir, que ni siquiera tienen esa normativa, la normativa térmica del 79, ¿no? Que nos obligaba a tener ese aislamiento en el interior de cámaras, en fin. Por otro lado, es necesario esa integración o esa implementación dentro del sector residencial de las energías renovables. Hoy más que nunca nos damos cuenta, ha subido la electricidad, ha subido el gas, ha subido el gasoil, lo notamos un montón, que dependemos demasiado de energías que encima no tenemos, sino que tenemos que importar de fuera, ¿no? Y luego la reactivación, que decir que es de la reactivación del sector de la construcción, este sector que fue uno de los más castigados y al que pertenecemos, ¿no? Y que fue uno de los más castigados en la crisis que empezó ya, yo creo que a finales del 2008, ¿no? y que parecía que íbamos levantándonos, y ahora empiezan estos problemas de la falta de material, el transporte, la subida, en fin. Bueno, para llevar a cabo estos objetivos, pues aquí os presento pues, los programas que hay de ayudas, esas inversiones, esas 4 inversiones de las que os había hablado que gestiona el instituto y que se regulan fundamentalmente en 3 reales decretos. La inversión número 3, que es la de arriba de todo, no os voy a hablar de ella, es el programa PRE. El programa PRE es un programa que se convocó el año pasado, es rehabilitación energética de edificios existentes y que ahora mismo ya está cerrada la convocatoria. Están los proyectos en ejecución, pero está cerrada. El programa 4 es el que regula el Real Decreto 691 del 2021, es un Real Decreto regulado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el que era antes Industria y Economía, etc. Y es el programa PRE 5000. Y luego de la inversión 1 y 2 la regula el Real Decreto 853 de 5 de octubre de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social, que es el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, el nuestro, como digo yo, el antiguo Fomento, ¿no? Y de ese Real Decreto pues, se sacan 2 inversiones que se descomponen en 5 programas. El programa 1, que es ayuda a nivel barrio, programa 3, ayuda a nivel edificio, programa 4, ayuda a nivel vivienda, el programa 5, que es la ayuda a la redacción de proyectos y elaboración del libro existente, y el último programa, que es la construcción de viviendas energéticamente eficientes para alquiler social. Como podéis ver, hay 5 programas de ayudas a rehabilitación, un programa que podemos decir que es de ayuda a documentación y un último programa que es fundamentalmente de ayuda a nueva construcción, aunque caben en este programa alguna rehabilitación de edificios que tenían otros usos y pasan a ser usos vivienda. Bueno,
estas actuaciones tienen unos requisitos o unos principios que le llama el Real Decreto, unos principios comunes a prácticamente todas ellas. El principio fundamental es el no causar daño al medio ambiente, en el que lo veis siempre con las siglas, con sus siglas en inglés, no causar daño significativo al medio ambiente, y se materializa a través de que siempre se nos va a pedir una gestión de residuos que al final, en la que al menos el 70% de los residuos de construcción, demolición, se prepare para su reciclaje, reutilización o valorización. Esto tampoco es una normativa nueva, desde el 2020 ya está exigido, ¿no? Luego hay una normativa nueva para nosotros, o quizá, vamos, nunca la habíamos, no la habíamos utilizado antes, que es sobre la circularidad. Los diseños y los edificios apoyarán esa circularidad, ¿no? En relación a una ISO, la ISO 20887. Esa ISO apoya la circularidad con criterios de adaptabilidad y flexibilidad, sobre todo de los edificios, que sean adaptables, que sean flexibles, que la modificación a usos diferentes puedan encajar, que se pueda todo, a ser posible, desmontar y montar independientemente, en elementos independientes. Pensar en el reciclaje de esos elementos que vamos a utilizar, el reciclaje, la reutilización, que no sean productos tóxicos, y también la estandarización lo máximo posible de esos elementos. Esta norma es una norma casi más pensada para edificio nuevo que para lo que vamos a hacer. La rehabilitación de un edificio que ya está aquí, que yo no puedo adaptar, tengo muchos hándicaps para llevar a cabo ciertos criterios, pero pensad que alguno de ellos sí podemos utilizar. Es decir, pensamos que cuando metamos un elemento nuevo, ese elemento sea lo más estandarizado posible dentro de las circunstancias de cada edificio, que sea posible reciclarlo, que el montaje y el desmontaje sea fácil, en fin. Y luego el tercero, de esa materialización de ese principio de no causar daño, se lleva a cabo también en que no se deben utilizar componentes que utilicen amianto, ¿no? Elementos o componentes o materiales que utilicen amianto. Bueno, también es algo que no nos resulta nuevo, ¿no? A ninguno. Pero además hay programas específicamente que fomentan el desamiantado cuando lo hay, a través de una ayuda específica o a través de su obligación cuando se va a actuar en un elemento que contenga amianto. Otra pata es la eficiencia energética de los edificios. Esto realmente también se une un poco con el principio de no causar daño, y que viene el principio de no causar daño, pues dice, pues todas las actuaciones, viene a decir algo así como que todas las actuaciones deben intentar implementar pues, la mitigación del cambio climático, la adaptación a este cambio climático, uso sostenible y protección de recursos hídricos, economía circular, incluidas aquí la prevención y el reciclado de residuos, o la prevención y control de contaminación de suelos, o la protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas. Evidentemente, en construcción, en estas ayudas, pues nos centraremos en la mitigación al cambio climático, la adaptación y esa economía circular. En cuanto a la eficiencia energética, es que todas estas ayudas exigen que haya un ahorro de consumo de energía primaria no renovable. ¿Y cómo? Pues a través de esa obligación del consumo de energía primaria no renovable, y además, en algunos casos específicamente, la reducción de demanda o la subida de una letra en las escalas de emisiones. Aunque específicamente no lo dice, yo creo que las ayudas tienden a ese principio también, a esa pirámide de primero reduzco la demanda, a continuación modifico las instalaciones, coloco unas instalaciones que tengan mayor rendimiento, y además, si es posible, que esas instalaciones sean de energías renovables, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Lo veréis después, porque si no pide directamente que se reduzca la demanda, en el porcentaje de ayudas veréis que siempre se premia un poco la reducción de demanda.
El tercero de los principios es esa integración de las energías renovables. ¿Y cómo lo hace? Pues no se subvenciona ningún generador que utilice energía fósil. Otro pilar que yo creo que es fundamental en estas ayudas, sobre todo a través del Real Decreto 853, es que se busca siempre una rehabilitación de calidad. Y mediante un instrumento que crea este Real Decreto, define en el anexo 1, y es que es el libro del edificio existente. El libro del edificio existente, pues es ese documento que puede servir, yo diría que es la hoja de ruta para los propietarios de las viviendas o las comunidades de propietarios, es decir, ya sé lo que puedo hacer para llevar mi edificio a estos requisitos de un edificio nuevo, a que tenga mayor eficiencia energética y tal. Todas esas obras que puedo ir haciendo y cómo las voy haciendo, la planificación de esas obras, ¿no? Y planificación de las obras, que es muy importante para que no nos ocurran cosas de que, bueno, pues mira, colocamos y cambiamos las instalaciones, las calculamos para la demanda actual, al año siguiente se nos ocurre pues reducir esa demanda, con lo cual vamos a tener unas instalaciones pues sobredimensionadas. O vamos a cambiar todas las bajantes del edificio y al año siguiente también se nos ocurre la envolvente térmica, con lo cual tenemos que desmontar. Bueno, pues el libro del edificio trata de, yo creo que es eso, una hoja de ruta de cómo conseguir, trata el edificio de manera global, esa rehabilitación de manera global, qué pasos tienes que hacer, cómo tienes que llegar a esa mejor versión del edificio, para conseguir una rehabilitación global y de calidad, ¿no? Como os digo. El Real Decreto desarrolla lo que es el libro del edificio en el anexo 1, lo divide en dos bloques. El bloque 1 es el de características del edificio, elementos constructivos, cimentación, estructura, instalaciones, estado de conservación del edificio, deficiencias que puede tener y además el manual de uso. Y el bloque 2 del libro del edificio es esa memoria potencial de hasta dónde puedo llegar para cumplir los requisitos de un edificio actual, los requisitos de la LOE, de la Ley de Ordenación de la Edificación, y además esa planificación de cómo voy llevando las ayudas para mejorarlo y mejorarlo también en su eficiencia energética. Como veis, el bloque 1 al final es el informe de avaliación del edificio al que le añado el manual de uso. Y así se puede entender y así se puede, cuando se elabora el libro del edificio, se puede elaborar el informe de evaluación del edificio, su manual de uso y a continuación esa memoria del potencial más la planificación. ¿Cómo lo instrumentaliza realmente en las propias ayudas? Pues las ayudas reguladas por este decreto, el Real Decreto 856, ya os hablaré cuáles son específicamente, dice que en su documentación debe incluir siempre o el libro del edificio existente, es decir, estos dos bloques de los que hablamos, o la memoria del potencial y la planificación de las obras. El bloque 2. El siguiente de los principios es todas las actuaciones, lógicamente es una perogrullada, pero todas las actuaciones tienen que cumplir normativa y específicamente justificar la del código técnico, al menos en su ámbito de aplicación, atendiendo al tipo de obra. Y además de que tienen que cumplir normativa, no os olvidéis, por favor, las actuaciones también tienen que tener autorización administrativa, bien vía licencia o bien comunicación previa. Se tiene que justificar que esto es así. Nos tiene pasado en el PRE, y lo comento sobre todo y lo pongo porque en el PRE nos tiene pasado que llega la justificación y las actuaciones no tienen autorización administrativa, no tienen ni una comunicación previa ni una licencia. No podemos pagar, subvencionar actuaciones que no tengan licencia administrativa, vamos, no tengan licencia o comunicación previa, autorización administrativa. Y luego, uno de los principios que también es común a todas estas actuaciones es que cuanto más actuaciones hagamos de eficiencia energética que ahorren el consumo de energía primaria no renovable,
más porcentaje de ayuda obtendremos y por tanto menor será la inversión. Entonces, quedaros con esto porque es muy importante. Cuanto más actuaciones hagamos, mayor porcentaje de ayuda y al final esto se va a traducir en que hay una menor inversión. Paso ahora ya a hablar específicamente de cada uno de los programas que llevamos. El PRE 5000, dejadme un momento que voy a cambiar. El PRE 5000 es el programa de rehabilitación energética de edificios existentes en municipios de reto demográfico. Está regulado por el Real Decreto 691/2021 y la resolución del 26 de octubre de 2021 que se publica en el DOGA, es la resolución de convocatoria que se publica en el DOGA el 4 de noviembre del 2021. Es lo que se llama en sede el procedimiento VI 406D. La inversión total de este programa es de esta convocatoria es de 3,8 millones, casi 3,8 millones de euros, que se va a repartir en 2 anualidades. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que haya una convocatoria el año que viene de este programa. No, quiere decir que en esta convocatoria yo debo presentar convocatoria para hacer la obra, que la puedo hacer iniciar el año que viene y terminar el año que viene, o iniciar esta y terminar el año que viene, ¿no? El plazo de presentación de las ayudas se inicia el 3 de enero y está abierto hasta el 30 de septiembre del 2022. El plazo de ejecución tiene que estar ejecutadas, tienen que estar terminadas estas obras y justificadas el 30 de noviembre del 2023. Beneficiarias, propietarias, personas físicas o personas jurídicas. Es decir, también pueden optar por esta ayuda empresas, agrupaciones de propietarios y comunidades de propietarios. Y los requisitos de los edificios existentes tienen que ser existentes, uso vivienda, construidos con anterioridad al 2007, que al menos el 70% de la superficie de uso sobre rasante sea uso vivienda y que estén situados en municipios de reto demográfico. ¿Y cuáles son estos municipios? Pues aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes o municipios no urbanos de menos de 20.000 habitantes, pero que sí que tienen entornos de población de menos de 5.000 habitantes. Hay un listado de cuáles son estos municipios en la página web del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y también en la página web del IDAE. El IDAE lo tiene de toda España y nosotros lo tenemos también de Galicia específicamente. Bien, este programa, ¿qué actuaciones financia o subvenciona? Bueno, actuaciones tipo 1 las divide en 3 tipos de actuaciones. Las actuaciones tipo 1 son aquellas actuaciones sobre envolvente térmica, todas aquellas actuaciones que reducen la demanda, solo las que reducen la demanda. El tipo 2 sería la sustitución de instalaciones existentes por instalaciones que no utilicen, que sean renovables, que no utilicen energía fósil. ¿Cuál es? Energía solar, especifica además este Real Decreto cuáles son: energía solar, energía biomasa, aerotermia, geotermia, etc. En el anexo 4 de este Real Decreto especifica también las características o las condiciones que tienen que cumplir estas instalaciones. Además, también se subvencionan toda la incorporación de regulación y control de estas instalaciones, la ventilación, etc. Y el tipo 3 es la mejora de eficiencia en la iluminación. Estas instalaciones solo son subvencionables cuando están acompañadas de alguna de las otras dos y en zonas comunes de edificios de viviendas colectivas. No son subvencionables en un edificio en una vivienda unifamiliar o una vivienda situada dentro de un edificio de viviendas colectivas. Condiciones de estas actuaciones. Estas actuaciones tienen que reducir el 30% el consumo de energía primaria no renovable.
y subir una letra de la escala de emisiones. El conjunto de estas actuaciones y solo de las actuaciones que se subvencionan, no otras, tienen que conseguir estos requisitos. Para esto y para justificar este requisito hay que elaborar el certificado de eficiencia energética del edificio o vivienda en el estado actual y el certificado de eficiencia energética como si el edificio ya estuviera finalizado. Realmente lo que llamamos el certificado de proyecto, que va cuando redactas un proyecto, el que tendrías que meter, cuando redactas un proyecto de rehabilitación. Bueno, recordar que son 2 certificados, la gente nos está enviando el inicial con las mejoras y no es el que se pide. El inicial con las mejoras es el que se debe inscribir en el registro del INEGA y el que se debe entregar con la solicitud es el final, es decir, el edificio ya como si estuviera terminado, la simulación del edificio como si estuviera terminado con todas estas actuaciones. Si dentro de las actuaciones que se van a hacer hay alguna que no es subvencionable y que pueda reducir la eficiencia energética, no se debe incluir para la justificación. Hay mucha gente que dentro de la obra de rehabilitación pone una caldera de gas de condensación, ¿no? Esa caldera no sería subvencionable, pero no solo no sería subvencionable en este programa, sino que no la debemos meter en el certificado de eficiencia energética porque lo que debemos justificar es que las actuaciones subvencionables sí que cumplen los requisitos. Yo cuando es este caso, lo que os recomiendo, puede ser cualquier cosa, os recomiendo que la pongáis inicialmente como si ya estuviera colocada en el actual y la dejéis en el final, porque el final, con el edificio existente y ya terminado con toda la rehabilitación, es el que vais a tener que inscribir finalmente y entonces es el que le va a quedar al INEGA, entonces ya le consta esa instalación. Y luego, lo que os comenté al principio o inicialmente de esos principios, pues el no causar daño al medio ambiente, ¿no? Todos los proyectos o memorias que se presenten en el programa PRE tienen que incluir el estudio de gestión de residuos, ¿vale? También tienen que apoyar esa circularidad de acuerdo a la norma ISO 20887 y no contendrán amianto. La justificación de este principio, de todo este principio, es a través del estudio de gestión, una declaración y después, cuando finaliza la obra, sí que hay que enviar el certificado del gestor de residuos autorizado. Y el importe de estas actuaciones se deben desglosar por tipo de actuación. La envolvente por un lado, el tipo, las instalaciones por otro y dependiendo de su tipo y por último la iluminación, porque el porcentaje de ayuda va a depender de cada tipo de actuación. Hay una ayuda básica que depende de esos tres grandes tipos y luego hay unas ayudas adicionales que se sumarán con la básica en ciertas circunstancias que os comento ahora. Y como veis ahí, no son las mismas para cada subtipo de actuación 2. Por eso hay que desglosar bien el presupuesto con objeto de poder calcular la ayuda. Las ayudas adicionales que se pueden sumar a esa ayuda básica son 3. Criterio social, eficiencia energética y lo que se llama actuación integrada. El criterio social, pues aquellos edificios que están calificados como protegidos, calificados definitivamente o hayan sido calificados definitivamente. Aquellos edificios que están situadas en áreas de rehabilitación integral declaradas o en áreas de rehabilitación, regeneración urbana. Y también obtendrán una ayuda adicional por criterio social aquellos solicitantes que son consumidores del bono social eléctrico. En este caso solo cuando se trata de edificios de vivienda unifamiliar o de edificios de vivienda situados dentro de un edificio colectivo, cuando es un solo solicitante, no la comunidad de propietarios. La tercera ayuda adicional es esa de eficiencia energética, es decir, que va premiando cuanto más letras subas, cuanto más consumo de energía primaria no renovable consigas. Cuando subes más de 2 letras respecto al estado actual, bueno, pues hay un porcentaje. Si llegas a una vez, tienes otro porcentaje. Se me fue. Tienes otro porcentaje
y si llegas a una A, pues como veis, el porcentaje es mayor. Y luego la actuación integrada, que se sumará a las anteriores, cuando reduzcas la demanda de energía de ese edificio más del 30%, y cuando sustituyas la potencia instalada por una renovable al menos en un 60%, en los casos de instalaciones que no sean geotermia, biomasa o aerotermia. Como veis aquí, la ayuda máxima para envolvente, si tuviéramos en cuenta las tres circunstancias, las máximas de las tres circunstancias, aparte de la básica, podría llegar al 100% de la ayuda. De aquí que os decía que se premia de alguna manera esa demanda que el edificio reduzca también la demanda de energía, la demanda energética. Y pasamos a la siguiente ayuda. La siguiente ayuda, que ya está publicada, es la ayuda a nivel vivienda. Es en el programa de rehabilitación residencial y vivienda social del Real Decreto 853, regulada por ese Real Decreto. Y además por la resolución de convocatoria del 28 de febrero del 2021, publicado, creo recordar, el 3 de marzo. El procedimiento es en sede, podéis verlo como el VI 406E. Inversión total de esta convocatoria, 13,5 millones de euros, repartido también en 2 anualidades. Lo que os dije antes, se puede pedir para la anualidad 2022 o solicitarla en la convocatoria 2022, en esta convocatoria, para la anualidad siguiente, para el año siguiente, para terminar la obra en el 2023. El plazo de presentación de las solicitudes está abierto y se cerrará el 14 de octubre del 2022. El plazo máximo de ejecución que se da para este tipo de ayudas es de 12 meses. Beneficiarios, las personas propietarias de esos edificios o de esas viviendas, agrupaciones de propietarios, o también pueden ser solicitantes los arrendatarios de esas viviendas, pues con el acuerdo del propietario, ¿no? Los requisitos de las viviendas, los que establece el Real Decreto, así bien regulados y así hemos copiado directamente en la resolución, es que sean existentes y que sea el domicilio habitual del solicitante, ¿no? Puede ser viviendas unifamiliares esta ayuda, o para viviendas individuales en un edificio de viviendas colectivo. Recordar, aquí no cabe que venga una comunidad de propietarios a pedir esta ayuda. Las actuaciones subvencionables aquí, pues realmente se subvencionan todas las actuaciones que se hagan en esa vivienda. Solo tiene que cumplir una de las 3 condiciones siguientes: o reduce el 7% la demanda, o reduce el 30% el consumo de energía primaria no renovable, o si se va a sustituir algún elemento de la envolvente, esos elementos se adaptarán a los límites establecidos en el código técnico, concretamente a la tabla 3.1.1 o a la tabla 3.1.3, creo que recordar que es la 3.3, la relativa a ventanas, es decir, que tengan una clase 3 o superior, o que tengan ese conjunto vidrio-carpintería en caso de ventanas, pues sea menor que 1,8 que establece el código técnico. Son los únicos requisitos que se piden. Aún así, aunque no llegues a reducir la demanda o reducir el consumo de energía primaria no renovable, aquí también tenemos que hacer 2 certificados: certificado de eficiencia energética en el estado actual de esa vivienda y certificado de eficiencia energética en el estado final, la simulación del estado final o ese de proyecto que siempre os comento. La ayuda a vivienda, hay que hacer un coste mínimo de 1.000 euros, el porcentaje de ayuda es el 40% del coste de la inversión. La inversión es el coste de la obra con el IVA incluido, cuando no sean personas que lo recuperen, es decir, si no son empresas, las personas físicas no recuperan IVA, por lo tanto sería el IVA incluido, los gastos de los técnicos, los gastos de gestión, etc. No se subvencionan licencias, no se subvencionan tasas, excepto el IVA. Y el 40% de esos costes, y como máximo 3.000 euros.
esta es la ayuda que todo el mundo le llama la ayuda de las ventanas. La verdad es que realmente se adapta muy bien a esas condiciones, pero se podrían hacer otras cosas. Se podría cambiar la instalación que tienes, si tienes un calentador individual mixto de agua caliente y calefacción o solo una caldera, lo puedes cambiar por un sistema de energía renovable, siempre que reduzca el 30% de consumo, o puedes hacer un trasdosado interior dentro de la vivienda para reducir esa demanda energética de la vivienda. Y si no, simplemente pues eso, sustituir las ventanas. O aislar también una cubierta, es decir, da para varias actuaciones o para alguna de las actuaciones. La ayuda sí que no es mucha, son 3.000 euros. Como veis, según el importe que teníamos, nos va a dar con esa ayuda máxima para casi 4.500 solicitudes. Ayuda del edificio. Esta es la ayuda que todo el mundo está esperando. Cheche, ¿quieres responder alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que te comentemos alguna? Venga, a ver si puedo responderos. Mira, dice aquí Natalia López, Sí. ¿podéis repetir cuándo se espera que salga la convocatoria a nivel de edificio? No lo comentó Heriberto en su presentación, en los primeros 15 días de abril, de mayo, perdón. De mayo. Estamos en abril, en mayo, efectivamente. Yo creo que igual puede estar antes. Y dice también, a nivel de edificio y por la experiencia en la convocatoria anterior, tenemos un grave problema con el mantenimiento por parte de las contratas de mantener los precios en los presupuestos aceptados con riesgo de una vez concedida, incluso subvención, las empresas no pueden hacer frente a los incrementos de los materiales. ¿Eso podría recogerse de alguna manera en la convocatoria? Es decir, ¿qué pasa si las contratas paran la obra por no poder hacer frente a las subidas actuales? ¿Perdemos la subvención? Sí. No se puede recoger en la convocatoria. Hay unos requisitos que hay que cumplir, tenemos que cumplir nosotros y nosotros tenemos que justificar al Ministerio y el Ministerio a su vez a Europa para poder ser perceptores realmente del dinero, ¿no? de todo ese dinero que nos han dejado. Sabemos la problemática que hay, incluso en Ventanas ya me están diciendo que te guardan el presupuesto una semana, nada más. Sabemos la problemática que hay, pero no sabemos cómo resolverla. No tenemos manera, estamos muy atados por la legislación y por las condiciones para resolverla. No se me ocurre más que en la siguiente convocatoria volver a presentarte y que se te puedan hacer la obra. Dice Va a ser muy Cristina difícil. Aguado, los remanentes que quedan de aquellas intervenciones que por no cumplir requisitos no se pueden subvencionar, ¿se aplican a proyectos que queden en espera? Siempre que estemos dentro del plazo de ejecución, sí. Por ejemplo, me habláis, me imagino que del PRE o del PRE 5000, ¿no? Claro, nosotros tenemos un plazo para ejecutar las obras, que es ese, creo recordar que dije el 30 del 11, sí, efectivamente, el 30 de noviembre del 2023. Claro, yo no puedo meter en ese remanente obras que llevan 2 años, imagínate, o llevan 18 meses ejecutarse, cuando no va a cumplir plazo. Entonces solo se podrían meter aquellas que cumplen plazo. Pero ese remanente podría quedar para otra próxima convocatoria. A lo mejor no exactamente de ese programa, pero de un programa similar. Muy bien, avanzamos un poquito y luego seguimos. Pues seguimos avanzando. Me parece muy bien, así me descanso un poco y así entiendo que todo se me oye, que estáis ahí. Sí, están encantados. Gracias. Bien, ayuda a nivel edificio, la que todos estáis esperando. Bueno, como os comenté próximamente, la ayuda a la convocatoria para esta convocatoria 2022 pues va a ser de casi 23 millones de euros, 22,9 millones de euros y repartidos en anualidades. Esas anualidades, como os dije antes, es para la ejecución de la obra. Yo presento para esta convocatoria y digo, voy a empezar la obra, pero voy a terminarla en el 2023 o el 2024. Incluso puedo certificar anualidades, es decir, todo lo que llevo ejecutado en una anualidad lo voy certificando y me van a dar la ayuda correspondiente a lo que ejecuté en esa anualidad. De ahí que se os pida que hagáis una previsión de anualidades y es por si queréis que esa ayuda se os vaya pagando
a medida que vayáis ejecutando la obra. Por supuesto, tiene que haber una planificación de esto, ¿vale? El plazo de ejecución máximo de la ejecución de las obras es de 26 meses, que es ampliable a 28 meses cuando se trata de edificios de más de 40 viviendas, ¿vale? Y en algunos casos, por causas muy justificadas e imprevisibles y demás, podría llegar a 36 meses, ¿vale? Beneficiarias, pues personas propietarias, físicas o jurídicas, empresas o personas físicas, agrupaciones de propietarias, comunidades de propietarias, cooperativas de propietarios y también esas empresas arrendatarias de las viviendas. Los edificios, aquí se subvencionan edificios completos o un edificio de viviendas colectivo completo o una vivienda unifamiliar. Aquí no caben esas viviendas situadas, viviendas individuales situadas en un edificio de viviendas colectivas, como si cabían en el pre-5000 o en vivienda, ¿no? Los edificios tienen que ser existentes y que al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante, excluidas inferiores, planta baja e inferiores con otros usos, sea residencial vivienda. Actuaciones que se subvencionan aquí en este programa, con diferencia del pre 5000, aquí también, igual que en vivienda, toda la subvención, todas las actuaciones que hagamos en el edificio, todas las renovaciones, da igual que sea interior, renuevo el portal, le pongo un ascensor, cambio las instalaciones, SATE por supuesto, elimino amianto, o sea, quito el amianto de una cubierta, por ejemplo, etcétera. Todas las actuaciones que vaya a hacer en el edificio. Las condiciones es que el conjunto de todas esas actuaciones que vaya a hacer reduzcan el consumo de energía primaria un 30% y además reduzcan la demanda un 25% si estamos situados en la zona climática C o un 35% si estamos situados en la zona climática del código técnico D o E. Esto quiere decir que siempre vamos a tener que actuar sobre envolvente y no solo un cambio de ventanas. Vamos a tener que hacer un SATE posiblemente, un aislamiento de cubierta en un edificio, me imagino, e incluso a veces también la carpintería para poder conseguir esa demanda. Depende, como sabéis, de la tipología de edificio, de la superficie de huecos, etcétera, pero con toda posibilidad va a tener que ser una actuación ya de envergadura en este sentido. Hay una excepción a esta última condición, la de reducir la demanda, y es que el edificio esté catalogado, esté protegido. Bueno, pues por su especial interés arquitectónico no se pueda tocar la envolvente y realmente no podamos hacer nada en la envolvente para conseguir esta reducción. Y también están excluidos de esta condición, de esta última condición, pues aquellos edificios que en los últimos 4 años ya hayan hecho esas obras de reducción de demanda, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es justificar hasta dónde llegaron y lo que vamos a hacer es, lo que van a hacer es sumar esas reducciones. Si yo en la obra que hice en esos últimos 4 años reduje la demanda un 20%, bueno, pues en la obra que vaya a hacer solo tengo que conseguir el porcentaje restante para cumplir la condición. Y si ya la he cumplido con las obras anteriores, pues ya no tendría que actuar ni cumplir esta condición. Las condiciones de proyecto, pues lo que os dije antes con ese principio. Cuando hay un proyecto hay que entregar un estudio de gestión de residuos, un estudio que después se llevará a cabo en obra con el consiguiente plan y plan de residuos, y habrá que hacer lo tendrá que llevar a cabo la empresa gestora autorizada. Los diseños que apoyan la circularidad, esto podéis meter al respecto de esto, podéis meter una pequeña memoria, podéis hacer una... Mira, os vamos a poner unas indicaciones de un modelo que nos envió hace poco el Ministerio en relación con esto. Es un poco una guía de cómo se pueden implementar en los edificios
estas condiciones. Yo recomiendo que la leáis, aunque realmente no pide que algo obligatorio, esa evaluación obligatoria, sino que vale con una declaración responsable, pues bueno, está bien que nos vayamos familiarizando con esta norma y sobre todo la tengamos en la cabeza, es decir, empecemos a poner en práctica, ¿no? en el diseño de los proyectos. Y entonces se hará mediante una evaluación o una declaración de que ha seguido estos principios. Si queréis además añadir una memoria justificativa dentro del propio proyecto, la añadís, pero repito, el Real Decreto no lo pide como obligatorio, nosotros tampoco lo vamos a pedir. Simplemente bastaría con esa evaluación o esa declaración responsable. Y luego, otro de los requisitos que con la solicitud hay que incluir el libro de edificio existente o ese bloque 2 del libro del edificio existente o la memoria del potencial del edificio, esa mejor versión de sí mismo, para conseguir esos requisitos de un edificio nuevo y la planificación de cómo vamos a llevar a cabo a lo largo del tiempo todas estas obras, pues priorizando aquellas más urgentes o importantes y luego la planificación del orden de esas obras para que se lleven de una manera con calidad, ¿no? También. Bueno, me olvidaba decir, aquí siempre certificado de edificio, certificado de eficiencia energética de un edificio existente o actual y el certificado del proyecto para justificar esas condiciones. Y llego ya a la pantallita esta del porcentaje de ayudas. Hay una ayuda global, que es la que está ahí remarcada. Esa es la ayuda con la que se calculará una vivienda unifamiliar o un edificio. Para el cálculo de edificios utilizaremos esta como ayuda general del edificio. El porcentaje de ayuda, como veis ahí, viene relacionado con el porcentaje de consumo de ahorro de energía que consigamos. De ahí que cuanto mayores obras que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable, más porcentaje de ayuda vamos a obtener. El porcentaje mayor sería alcanzando el 60% del consumo, la reducción del 60% del consumo de energía renovable, obtendremos una ayuda de hasta el 80% de los costes de la actuación y hasta un máximo de 18.800 euros por vivienda. Y en caso de que ese edificio tenga locales, por supuesto, que participen en esa ayuda, se calculará pues, en función del metro cuadrado construido de ese local. Y hasta un máximo, en el caso de que consigamos la reducción del 60% de consumo de energía primario no renovable, de 168 euros por metro cuadrado. Cuando dentro de ese edificio, o si es una vivienda unifamiliar, el solicitante, o hay solicitantes en un edificio cuyos ingresos, el Real Decreto nos daba esa posibilidad de llegar hasta el 100% con vulnerabilidad económica y nosotros lo hemos consensuado con el Ministerio en las dos tablas que os pongo abajo de la presentación. Dos ratios. Ingresos entre el 2,1 y el 2,6 veces el IPREM ponderado. El IPREM ponderado se pondera en función del número de miembros de la familia que dependen de esos ingresos. Cuando el porcentaje de ahorro es el mayor, el 60% o más, la ayuda llega a ser del 90%. Y el importe máximo por vivienda es de 21.150 en caso de viviendas situadas en un edificio y de 24.075 euros en caso de viviendas unifamiliares. Cuando los ingresos, hay personas con ingresos menores a 2,1 veces el IPREM ponderado, y si se consigue ese ahorro del 60%, bueno, aquí en cualquier caso el porcentaje de ayuda con respecto a la inversión, al coste de la actuación, es del 100%, al coste de la actuación que le toca a ese solicitante, ¿no? al que tiene esa vulnerabilidad económica. Sería el 100%
y con esos máximos que establecemos en función del ahorro conseguido. De manera que con un ahorro mayor del 60% tendrá el 100% del coste, con un máximo de 23.500 euros por vivienda en caso de una vivienda situada en un edificio de viviendas colectivas y de 26.750 euros en caso de viviendas unifamiliares. Además de todo esto, y aquí viene lo que os comentaba al principio del amianto, de que en algunos programas fomentas la retirada, porque si se retira el amianto, se podrán incrementar, si hay amianto en el edificio y actuáis o no actuáis sobre él, pero queréis retirarlo, se podrá incrementar hasta 12.000 euros por vivienda o edificio y hasta incluso 1.000 euros por 1.000 euros por vivienda. Esto suena un poco raro y así está escrito en el Real Decreto. No viene a decir más que te doy 12.000 euros y si el edificio tiene más de 12 viviendas, 1.000 euros por vivienda. Sabéis que el desamiantado es obligatorio cuando se actúa específicamente sobre esa parte que lo contiene, es decir, actúa sobre cubierta y hay amianto, es obligatorio que lo retire, no es obligatorio en el resto de los casos, pero se podría subvencionar, ¿vale? Si se retira. La siguiente, bueno, si queréis, alguna ¿Te paso pregunta alguna más, preguntita? vale, ¿Te pues parece? sí. Mira, ¿cómo está en la actualidad los fondos del PRI 5000? ¿Queda mucho remanente? Pues mira, por las solicitudes que tenemos en la mesa no queda remanente, por las solicitudes que hay, pero no todas las solicitudes están bien y por tanto hay requerimientos. Los requerimientos, mira, nos decían los del IDA que estábamos un poco asustados por la cantidad de requerimientos que estamos generando, ¿no? Pero bueno, me quedé muy tranquila cuando nos decían los del IDA que en los programas anteriores del PARET que gestionaban ellos, que tenían el 95% de requerimientos en las solicitudes. Bueno, pues a nosotros nos pasa eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un requerimiento se va a ir al último lugar, con lo cual siempre tienen posibilidades, siempre hay posibilidades. Entonces es muy difícil deciros que no. O sea, yo no me atrevo a deciros que no porque os quitaría la posibilidad de que pudierais llegar a ellas. Pero si me decís cómo vais, pues de las que hay que no están concedidas todavía, pues si nos guiamos por las solicitudes, sí que estarían los remanentes ya acabados. El orzamento estaría acabado, digamos, el presupuesto estaría acabado, ¿vale? Pero tened en cuenta que no hacemos más que requerimientos. Dice Fiz Seixo, no programa PRI do ano pasado solicitamos unha axuda enviando unha certificación de estado actual e unha de proxecto, e nos requiriron para enviar as actuacións de proxecto como medidas de mellora dentro da certificación do estado actual. Poderíades aclarar se hai que enviar as dúas certificacións ou unha de estado actual coas obras a realizar como medidas de mellora? Mira, lo que hay que actuar con estos programas pre-5000, edificio, vivienda o barrio, es certificado de eficiencia energética actual, que de acuerdo al Real Decreto 390-2021 debe llevar mejoras, pero no tienen por qué ser estas mejoras, como queráis, debe llevarlo, ese es el actual, y el de proyecto o el final, que es el que vamos a comparar cuando nos entreguéis el del proyecto, el final, una vez que se gestiona, que se justifica la obra. Es diferente. Cuando en el pre, sé por qué se hizo, en el pre se os pedía el de mejoras, pero no ibais, si lo teníais bien, ese requerimiento no os cambiaba de letra, salvo que no justificarais lo que nos pedía el programa. El programa, el pre, lo que pedía era la justificación del consumo de primaria, del consumo de energía final, ¿vale? No de primaria no renovable. Ese cálculo no aparece en el certificado, no aparece en las letras. Por lo tanto, lo teníais que calcular vosotros. Si vosotros en vuestra documentación no lo calculabais ni no lo justificabais, lo que os decíamos que era muy fácil es hacer el actual, meterle las mejoras, salía una tablita técnica donde ya venía calculado y eso os podía servir. Por eso en alguna ocasión os lo pedíamos. Pero lo que realmente era es certificado existente en el estado actual y certificado
una vez finalizado. Y solo lo pedíamos cuando no justificabais el consumo de energía final. Y como sabéis, en el certificado no viene directamente. Dice Cristina Aguado, en el PRI 5000 se indica que no se aplica a rehabilitación integral. ¿Qué se entiende por eso? Visto que se puede rehabilitar toda la envolvente, huecos incluidos, la totalidad de la instalación de calefacción y las lámparas LED. ¿No serían la suma de estas intervenciones una rehabilitación integral? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, ahí nos topamos con los ministerios. Los ministerios escriben algo en un Real Decreto y tal, y después te vienen con los criterios y nos dicen, no son subvencionables obras de rehabilitación, no son subvencionables, bueno, ahí lo que pone es obra nueva, cuando se realice obra nueva en esa actuación, cuando se realice una ampliación o un cambio, una modificación de superficie o volumen, y también en cambios de uso, ¿no? Viene siendo. En los criterios no entra rehabilitación integral porque la consideran obra nueva. Nosotros hemos acordado definir la rehabilitación integral para que pudiera entrar las máximas posibles, como la definición que hay de rehabilitación integral en el Real Decreto 61, el de informe de avaliación, que es aquella en que se hagan conjuntamente instalaciones, estructura y elementos constructivos. Muy bien, dicen Y aquí. además, ¿por qué? ¿Y por qué lo consideramos así? Porque sabéis que según Catastro, una rehabilitación integral pasa a tener la antigüedad de 0. Se consideraría obra nueva a partir de que se termina, ¿vale? Pregunta Ana Rodríguez, en el PRI 5000, si se aísla la cubierta por el interior, pero la cubierta existente es duralita con amianto y teja, ¿estamos obligados a retirar esa duralita? En el PRE 5000 no se obliga a retirar se dice que no se deben utilizar productos de amianto, pero no se obliga. En cambio, en edificio y en el resto de los programas del 853 sí. Y aquí no cabe el encapsulado, aquí hay que retirarla, ¿vale? Pues cuando quieras. Sigo. Ayuda a nivel barrio es el programa 1 el Real Decreto 853. Este es exactamente muy parecido al de edificios. Aquí lo que tienen que hacer es un ayuntamiento tiene que declarar un entorno de rehabilitación, un entorno de rehabilitación residencial programado, ¿no? La declaración es muy parecida a cuando se declaraban las áreas de rehabilitación integral. Lo presenta, se lleva a la bilateral, se define esa área, se declara ese entorno y todos esos edificios que estén situados en ese entorno y que sean edificios de viviendas colectivas, o sea, edificio completo o vivienda unifamiliar, podrán tener subvención. Vale, los requisitos de los edificios veis ahí que son exactamente los mismos que para edificio, ¿no? Lo único que deben estar situados en esos entornos declarados. Cuando el ayuntamiento lo que tiene es un área ya declarado o un área de regeneración urbanos, lo que tiene que hacer es como una adaptación, pero también tiene que hacer esa modificación, ¿vale? Es más, los áreas, estos entornos residenciales de rehabilitación programados son instrumentos que tienen un plazo, un tiempo, y es mientras dure el programa. Los requisitos de los edificios no os lo voy a volver a repetir porque son exactamente que los de vivienda, lo que pasa que aquí serán los ayuntamientos los que hagan las convocatorias. Entonces, si yo tengo un edificio que está situado en ese entorno de rehabilitación, pues me conviene presentarme a ella, porque las ayudas, como podéis ver aquí, son mucho mayores. No por el porcentaje del coste, sino por ese valor máximo por vivienda. Si en el caso de edificios, aquí para el caso, fijaros, para este caso, el de mayor o igual que 60%, el ahorro de consumo de energía primaria no renovable tenía un máximo de 18.800 euros por vivienda, aquí puedo obtener hasta 21.400. Y lo mismo pasa cuando hay solicitantes que tienen esa vulnerabilidad económica. Fijaros que aquí llegábamos en el otro caso teníamos como 24.000 euros y aquí podríamos llegar hasta 29.000 en este caso. Yo creo que no os voy a explicar esta tabla porque es exactamente la misma que
que en la de edificios se hace el cálculo global. En el caso de una vivienda unifamiliar es muy fácil. Me voy al cálculo si estoy en un caso general y si no me voy al cálculo correspondiente en función de los ingresos que tenga. Cuando es un edificio de viviendas colectiva en el que algunos solicitantes tienen y otros no, lo que hacemos es el cálculo global que le corresponde al edificio. Y luego cogemos particularmente a aquellos solicitantes que tengan esos ingresos y se les añade la parte correspondiente de lo que le tocaría en función de los límites establecidos en las tablas de abajo. Nos va a ser un rollo, pero es lo que tenemos que hacer. Aquí también hay esa ayuda adicional por la retirada del amianto, 12.000 euros, o si no, 1.000 euros por vivienda, ¿no? Y además aquí en esta ayuda los ayuntamientos, os lo pongo por si alguno estáis en alguna oficina de rehabilitación, o bueno, y os viene bien saberlo, pues bueno, que sepáis que en este caso esos ayuntamientos que tienen declarado ese entorno o adaptado el ARI o el área de regeneración a entorno, podrán llevar además unas ayudas para urbanización, reurbanización o mejora de ese entorno de hasta el 15% adicional sobre las cuantías máximas establecidas de ayuda a vivienda. Estas son ayudas específicas para ayuntamientos, no para los propietarios de las viviendas. Y además tendrán ayudas para las oficinas de rehabilitación de hasta 800 euros por vivienda efectivamente rehabilitada a cargo de este programa. ¿Queréis alguna pregunta sobre él o continúo? Si te parece, hacemos alguna más. Venga, así descansamos y se os hace menos pesado, ¿no? Venga. Dice Natalia López, a nivel vivienda que sustituye ventanas y cumplen CTE, ¿por qué se pide el certificado energético actual y futuro? ¿Qué pasa si cumplen CTE y no llega al 7% de ahorro? No pasa nada. A nivel vivienda tiene que cumplir uno de los tres, nos da igual, o la demanda o el consumo o tal. Eso no son las tres condiciones, pero siempre se pide el certificado. Bueno, primero lo establece el Real Decreto en su texto. Y luego yo creo que es por una razón, y bueno, y así me lo confirmaron, porque es una cosa que al principio también nos llamó la atención. Hombre, aquí justificar, que no tiene que justificarlo, tener que pedirle el certificado y tal, pues sí, porque todas estas actuaciones deben tener una etiqueta energética, eso por principio, ¿no? Y luego, porque si no, podría llegar al caso en que yo me voy por esta vía, porque así no tengo que elaborar el certificado. Cualquier actuación que pudiese cumplir cualquiera de las otras condiciones, me bajo a esta vía y digo que cumplo el código técnico, y aunque realmente cumpliera las otras dos, digo que justifico esta y no lo tengo que hacer. Entendemos que esa es la razón, aparte de que las actuaciones deben tener un etiquetado. Dice Violeta Lorenzo, ¿va a plantearse algún requisito de antigüedad del edificio para obtener las ayudas a nivel de edificio? No, habla solo de existentes. Yo creo que es verdad que en el libro del edificio, en el libro del edificio, en ayuda al libro del edificio y ayuda a la redacción de proyecto, sí establece antigüedad, pero en el resto no. Pero tiene que cumplir las condiciones, es decir, que supongo que es más difícil para un edificio nuevo llegar a ese requerimiento de reducir todavía el 25 o el 35% de la demanda, pero puede ser posible, entiendo. Dice Diana Vázquez, ¿en una memoria técnica para el cambio de ventanas se debe incluir también un estudio de gestión de residuos? No, en ese caso de un cambio de ventana realmente se consideran residuos casi domésticos, no. ¿Es obligatorio? No, pero sí que nos obligan a firmar después como una memoria diciendo que cumplo todos los requisitos y en particular el no perjuicio al medio ambiente. Pero realmente hay una... De esto, nosotros lo que hacemos en la administración, primero por parte del Ministerio, y nosotros hay como una evaluación ex ante que se llama, en que nosotros ya estas actuaciones las vamos identificando como que no causan daño y identificamos en qué apartado, ¿vale? Pero sí que debéis hacer vosotros también una declaración.
un certificado. ¿Es obligatorio intervenir en todos los elementos del edificio que tengan amianto o solo hay que retirar el amianto en los elementos e intervenir que lo contengan? Pues mira, el Real Decreto dice en el edificio o en la parte de actuación, con lo cual al final, a ver, os lo leo textualmente para que lo leamos. Entendemos, y así lo hemos hablado, que es solo en la parte que actúes. Si no actúas en cubierta, no tienes que retirarlo. Estaba buscando el sitio donde aparece. No pensaba leerlo, por eso no lo tengo a mano, ¿eh? Pero bueno, viene diciendo algo así, o en el edificio o en la parte en que se actúa. Por lo tanto, entendemos que no. Muy bien, avanzamos otro poquito. Avanzamos. Venga. Bien, avanzamos ya y antes de nada lo que os pongo es un pequeño resumen de estas 4 ayudas de las que hablamos. Edificio barro como toda una y programa vivienda. Como veis ahí arriba por los símbolos ya sabéis qué tipo de edificios son subvencionables en cada uno de ellos. Los edificios, en el caso del PRE, deben estar situados en municipios de reto demográfico, en el caso de barrio tienen que estar situados en esos entornos residenciales de rehabilitación programada declarados y en caso de vivienda tiene que ser el domicilio habitual. En caso del PRE, solo se subvencionan las obras de las actuaciones especificadas en ese anexo 4 del Real Decreto, relativas a eficiencia energética y energías renovables, y además tienen que cumplir todas esas condiciones. Y para el certificado tampoco se pueden tener en cuenta esas actuaciones que son subvencionables y solo esas son las que se tienen que justificar esa reducción del 30% y esa subida de una letra. Además, en el PRE no pueden estar iniciadas las obras en el momento de la solicitud. Todas deben de tener autorización, como os dije, y lo que se requiere, así más técnico, memoria o proyecto en función del alcance de la obra o lo que se requiera para la autorización, un estudio de gestión de residuos, certificado antes y certificado final. El antes registrado en el INEGA, no hace falta que lo entreguéis porque sabéis que la documentación que está en poder de la administración hay interoperabilidad y lo podemos recoger. Y hay que meter con la solicitud siempre el certificado ese del estado final, de cuál sería el estado final del edificio. Y el certificado de incumplimiento, en el caso del PRE 5000, obligan a que haya un certificado o un informe, es más, un informe de un organismo de control o una entidad de control de calidad habilitada de acuerdo al Real Decreto 410. Esto vienen siendo los laboratorios y entidades de control, artículo 14 de la LOE, tienen que estar habilitados. Bien, pues el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que es el organismo que depende y que autoriza y acredita o habilita a estos laboratorios y entidades, hay un registro que se llama RELAGA, Registro de Entidades y Laboratorios de Galicia Habilitados, en donde tenéis ahí en entidades, qué entidades podrían ser las que están habilitadas para este certificado. Tienen que estar habilitadas en el campo de actuación D, que es el de eficiencia energética. En ayuda edificio barrio se subvencionan todas las obras menos los generadores fósiles, igual que en vivienda. Todas las obras que hagamos menos los generadores que utilicen energía fósil. Pero aquí, con diferencia al PRE 5000, sí los podríamos meter dentro del certificado para que nos ayuden a conseguir ese menor ahorro de consumo de energía primaria no renovable que necesitamos, ¿vale? Para la ayuda, aunque no lo podemos meter como coste subvencionable. Hay que reducir ese 30%, pero además reducir el 20 o el 30% la demanda. En caso de vivienda, lo que os dije, esos requisitos mínimos. Las obras en caso de edificio, barrio o vivienda pueden estar iniciadas en el momento de la solicitud, pero estas obras no pueden estar finalizadas. Deben tener autorización como todas. En el caso de edificio barrio se exige proyecto o memoria, lo que pida el Concello para el Ayuntamiento para la autorización.
estudio de gestión de residuos en caso de que se solicite el proyecto, en la memoria no hace falta, certificado antes y certificado final, el antes, como os dije, inscrito, el libro del edificio existente o la memoria de potencial o el bloque 2 de ese libro del edificio. Y en caso de vivienda, pues nada, la memoria descriptiva de las obras y el certificado antes y después. Siguiente ayuda es esta ayuda a redacción de proyecto y libro del edificio existente, regulada también en este Real Decreto, el 853 del 2021. Aquí hay una inversión, no os voy a hablar ya del libro del edificio, que ya os dije al principio todas las bondades, ¿no? Y para qué puede servir, ¿no? Inversión de esta convocatoria para el 2022, 1,3 millones de euros. Los requisitos de los proyectos, actuaciones de eficiencia energética, siempre esas actuaciones que nos piden aquí, reducir los proyectos que se presenten deben reducir el consumo de energía primaria no renovable y también la demanda, deben incluir el estudio de revisión de residuos, todo el principio de no causar daño al medio ambiente. Para la ayuda para este proyecto, la elaboración de la redacción de proyectos, cuando el edificio hasta 20 viviendas, como veis ahí, 4.000 euros más 700 euros por vivienda. Para edificios de más de 20 viviendas, 12.000 euros más 300 euros por vivienda y con un máximo de 30.000 euros. Y luego, para la elaboración del libro del edificio existente, bueno, los requisitos del edificio es común para cualquiera, tanto para habrá como dos actuaciones, actuación A, redacción de proyecto, actuación B, pues ayuda al libro del edificio existente. En una solicitud podríamos pedir las dos o solo uno. Los requisitos del edificio, pues lo que nos preguntaba antes Natalia, ¿no? Existentes y finalizados antes del año 2000. Esto está pensado porque a partir del año 2000, como sabéis, y después de la LOE, todos los edificios tienen que tener su libro del edificio. Y está pensado para que aquellos edificios que se construyeron antes pues tengan ese documento de información, pero mejorado con esa memoria potencial, ¿no? Y que al menos el 50% de esos edificios en los que se va a hacer el libro de edificio existente, pues la superficie, al menos el 50% de la superficie sobre rasante, descontando planta baja y plantas inferiores, tengan usos vivienda. Para la elaboración del libro del edificio existente, hasta 20 viviendas son 700 euros más 60 euros por vivienda, y cuando el edificio tiene más de 20 viviendas son 1.100 euros y más 40 euros por vivienda, y hasta un máximo de 3.500 euros por vivienda. Cuando el edificio no tiene el informe de avaliación de edificios, se incrementará la ayuda en un 50% de los importes que os tocaría, ¿no? Que hemos dicho ahí. Si el edificio ya tiene el informe de avaliación de edificios, pues este se podría utilizar como la primera parte del bloque 1 del libro del edificio existente, añadiendo el resto de ahí. De ahí que cuando no tenga ese informe de avaliación se incremente la ayuda en un 50%. Aquí, cuando los edificios, pues como sabéis, la regla general es que los edificios de más de 50 años, que cumplan 50 años, tienen que tener y presentar en el ayuntamiento, y además en cualquier ayuntamiento. Aquí ya no cabe esos ayuntamientos menores de 25.000 habitantes, sino en cualquiera tienen obligación de presentar en el ayuntamiento el informe de evaluación de edificio. Pues si mi edificio ya tiene casi 50 años, evidentemente me conviene hacer el libro del edificio, con lo cual hago el informe de avaliación, me pueden subvencionar este libro y me queda un documento para el edificio, pues fantástico, ¿no? Para esa rehabilitación y esa hoja de ruta para los propietarios, y decir, pues mira, ya sabemos qué es lo que nos va a tocar en los próximos años hacer y la planificación de las obras. ¿Continúo? ¿Hay preguntas o puedo continuar? A ver, hacemos alguna y así. ¿Qué queréis? Dice, ¿edificios de menos de 40 viviendas podrían acceder a las ayudas? Edificios de menos de 40 viviendas, sí, claro.
Sí, claro. Lo que os dije de las 40 viviendas es que todos los edificios que tienen menos de 40 viviendas, el límite que pones o el plazo para ejecutar esas obras son 26 meses. Y cuando los edificios tienen más de 40 viviendas, ese plazo se amplía a 28 meses. Pero por supuesto que pueden participar edificios de menos de 20 viviendas. ¿Pueden optar edificios con la obra ya iniciada a fecha de publicación de la ayuda? Sí, para el programa edificio, barrio o vivienda, sí, las obras pueden estar iniciadas, pero no terminadas. Pero para el pre no. Pre 5000 no pueden estar iniciadas en el momento de la solicitud. En la misma línea dice, ¿podría optar a esta ayuda un edificio de vivienda colectiva que está ahora mismo ejecutando la obra? Al programa edificio, sí. Según Tendría que hacer igual todos los trámites, ¿no? Pero sí, claro. Se unha solicitude queda fora da axuda 2022, salta directamente a solicitude a 2023, porque senón, ao estar iniciadas as obras en 2022, xa non poderías presentarte a de 2023, non? Podías presentarte, as obras poden estar iniciadas no momento da solicitude, non no momento de que se convoque la ayuda. Vale, las obras pueden estar iniciadas posteriormente al 1 de febrero del 2020. Son subvencionables todas las obras que están iniciadas posteriormente a 1 de febrero de 2020. La única condición es que no estén terminadas. ¿Son compatibles las ayudas de rehabilitación de edificio con las del Plan de Vivienda del Ministerio en zonas ARI o zonas protegidas? Las ayudas estas ayudas son muy optimistas, pero esto nos dura 5 minutos. Dicen las ayudas de este, y así hablo de compatibilidad. Mira que bien me viene esta pregunta. Las ayudas de los fondos europeos dice son compatibles con todas y luego dice siempre que no sea para la misma actuación y con la doble financiación. Y actuación le llaman a todo. Aquí no cabe lo de aquí hago SATE y aquí hago ventanas. Dice, no, son una actuación y eso es muy difícil de demostrar que no sea toda una actuación, ¿vale? Entonces, entre ellas no son compatibles para la misma actuación. Entre fondos europeos, pero entre fondos que no sean europeos, siempre que la otra ayuda sea compatible, pueden ser compatibles. Dice, en edificios catalogados, si no se llega al máximo de subvención, ¿en qué rangos de cuantía se podría entrar de subvención? En edificios catalogados, si no se Igual llega... quiso decir de cumplimiento. Si no se llega al máximo de cumplimiento, ¿en qué rangos de cuantía se podría entrar de subvención? Cuando hablamos de cumplimiento había dos requisitos. El primero era, vamos a poner que el primero es reducir la demanda. Como sabéis, cuando reduces la demanda, también estás reduciendo el consumo de energía primaria no renovable. Y la siguiente era reducir ese consumo de energía primaria no renovable. En esos edificios catalogados en que puedes excepcionar el requisito de demanda, el requisito de consumo no se excepciona. Es decir, si yo no actúo sobre la demanda, tengo que actuar sobre las instalaciones para conseguir la reducción del consumo. Es decir, la reducción del consumo no es excepcionable, ¿vale? Y el porcentaje de ayuda pues, se obtendrá en función de esa reducción que obtenga. ¿Estas subvenciones las pueden pedir proyectos de rehabilitación y ampliación que están ya en fase de ejecución? Las ayudas a proyectos, esta que tengo aquí abierta en la pantalla, sí. Continuamos, entonces. Continuamos. No pueden estar iniciadas con fecha anterior al 1 de febrero del 2020. Es el único requisito, todas estas actuaciones, ¿vale? Continuamos con una ayuda que es el programa 6, el último programa. Está más dirigido a empresas más que a promotores, ¿no? Y es ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social. También regulada en el Decreto 852, es lo que le llama la inversión 2 del componente 2. La inversión inicial que tenemos es de 29 millones y medio. Estos millones, este dinero será para una convocatoria en 2022 y con toda probabilidad y si hay demanda, haremos convocatorias también en el 2023.
Bueno, como os adelantó Heriberto, os diré que el resto de los programas de la 853 al menos ya está previsto dinero para convocatorias del 2023, aparte de la que se van a abrir ahora en el 2022. ¿Vale? Estas ayudas están dirigidas a promotores públicos o privados y también a inversiones directas del instituto. Con esta ayuda estamos haciendo ahora mismo, tenemos en construcción un edificio aquí en Santiago que cumple estas condiciones y que va a ser para viviendas de alquiler social. Las condiciones que tienen que cumplir estos proyectos, además del principio de no causar daño, reducir el 20% los límites de consumo de energía primaria no renovables establecidos en el H0 del Código Técnico. Y la cuantía de estas ayudas es de 50.000 euros por vivienda y hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado construido. Vamos ahora con otra parte de esta presentación. Ya no hablo de las ayudas, pero sí que está relacionado y son estos beneficios y medidas fiscales. Muchas de ellas se llevan a cabo en el propio componente o en el plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Son esas reformas que os hablaba al principio. Todos los componentes llevan consigo reformas e inversiones, ¿no? Pues fruto de estos. Primero, pues bueno, os lo he pasado, cualquiera de vosotros sabéis, pues todos los beneficios que tiene una rehabilitación energética, ¿no? Mayor durabilidad de la vivienda, reducción del gasto energético, recuperación de la inversión. Siempre se va a recuperar la inversión en eficiencia energética, revalorización de esa vivienda, reducción del impacto medioambiental y luego tiene una serie de medidas fiscales de los que os hablo a continuación. La primera es una medida fiscal que es autonómica. Yo creo que fue Galicia una de las primeras que la impuso o que la llevó, que la publicó, que la aprobó, y es que todas las obras, está en vigor desde el 2020 y dice que todas las obras que tengan ayudas o que no tengan ayudas, todas las obras que se hagan en eficiencia energética van a tener una deducción de la cuota íntegra autonómica en el IRPF de las personas. Y la única condición es que esas obras reduzcan, suban una letra el consumo de energía primaria, el consumo de emisiones de CO2. Y a razón del 15% de las cantidades invertidas. Es decir, que de la cuota íntegra autonómica se nos devolverán el 15% de las cantidades invertidas en actuaciones de eficiencia energética que sean capaces de subir una letra, hasta un máximo de 9.000 euros. Y además se nos abonará el coste o parte del coste de honorarios de elaboración del certificado de eficiencia energética hasta 150 euros. Y frutos, esto sí que es fruto del plan de recuperación y resiliencia, y este es temporal, esta medida es temporal a estas ayudas, a todas las ayudas del plan de recuperación y resiliencia, el PRE 5.000, edificio, barrio o vivienda. Y es que algo que es muy importante es que las ayudas no se integrarán en la base imponible, es decir, que no computarán a efectos renta como un ingreso. A veces lo que nos pasaba es que nos daban una ayuda y era lo comido por lo servido y dices, después de todos los papeles que tengo que cubrir y al final me quedo igual. Bueno, pues no van a computar dentro de la base imponible como ingreso. Y lo segundo es que va a haber también una deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de las cantidades invertidas. Y en razón de hasta el 20% de lo invertido en obras de eficiencia energética, si mejoran el 7% de la demanda de energía y hasta 5.000 euros al año. El 40% si mejoran el 30% del consumo de energía primaria no renovable. Veis que era un requisito de edificio, vivienda, el PRE 5.000 y barrio, vivienda no, vivienda podría ser, pero en cualquier caso, si reducen el 30% de consumo de energía primaria no renovable, se devolverá el 40% de la base imponible, ¿no?
Y si la ayuda llega al 60% del consumo si mejora más del 30% de consumo de energía primaria no renovable, se nos devolverá hasta el 60% de lo invertido, ¿vale? Con un máximo de 15.000 euros y sería paulatinamente 5.000 anual, ¿vale? Esto creo que lo explico mejor en un pequeño ejemplo que tengo aquí. Ese es un ejemplo de imaginaros un edificio de 10 viviendas, un edificio existente entre medianeras, zona climática C, año de construcción 85, y aquí esto está pensado para el programa edificios. Imaginaros que necesitamos reducir el 25% de demanda energética por la zona climática donde está y el 30% de consumo de energía primaria no renovable. Bien, posibles obras que podemos hacer y vamos a ver el porcentaje de ayuda que vamos obteniendo de este programa edificio en función de estas obras. Bien, con SAT en fachada, pues en este caso hemos calculado y vemos que logramos reducir el 30% de consumo de energía renovable. El importe de las obras son 46.000 euros. Yo creo que ahora se nos van a quedar pequeños estos importes, pero bueno, voy a tirar para adelante. 46.000 euros. El importe de la ayuda en este caso sería el 40% de esos costes, con lo cual el importe de la ayuda serían 18.400 euros. La inversión, en este caso, por vecino, excluida la ayuda, lógicamente, serían 2.760 euros. Si ponemos SATE y ventanas, más obra, mayor inversión, hasta 78.000 euros, pero aquí ya conseguimos, ya superamos el 45%, estamos en el ratio anterior entre 30 y 45, por lo tanto, llegamos a un porcentaje de ayuda del 65% de lo invertido. O sea, el porcentaje de ayuda va a ser el 65% de estos 78.000. Vale. Si hacemos los cálculos con esta actuación y lo que nos dan de ayuda, el importe por vecino pasa a ser 2.730, es decir, un poquito más de la actuación anterior, y además de poner SAT estamos colocando ventanas. Seguimos y decimos, pues vamos a hacer también la cubierta, a ver qué pasa. Bueno, pues con la cubierta, haciendo la cubierta, no llegamos a ese 60% para el ratio siguiente de la ayuda, con lo cual tendríamos el 65% de la ayuda. El importe de la ayuda es mayor, el importe de la actuación es mayor, el importe de la ayuda pues, también es mayor porque ese es un porcentaje, y la inversión por vecino evidentemente es mayor que la anterior, pero fíjate, ya estamos cambiando SATE, ventanas y cubierta. Y ahora me empieza lo bueno. ¿Y si además hago algo con el agua caliente y le meto, no sé, pues un sistema de energía no renovable para ese agua caliente? Puede ser bomba de calor, no quiero irme por ninguna, podría ser cualquier otro, una biomasa o... Bien, pues hemos calculado, teniendo en cuenta que sustituimos las instalaciones de agua caliente sanitaria, llegamos a el ahorro de consumo de energía primaria del 60%, por lo tanto el porcentaje de ayuda va a ser del 80%. Claro, la inversión de la obra va a ser mayor, pero como nos dan el 80%, fijaros en la inversión por vecino, nos toca 2.700. O sea, hemos puesto SATE, ventanas, cubierta, y además hemos cambiado la instalación de agua caliente sanitaria. Vamos a reducir el consumo de energía primaria no renovable de este edificio el 60%, y al final la inversión por vecino nos va a ser menor. Y como os acordáis que os hablaba de ese máximo para ese caso de que lográramos el 60%, 18.800 euros por vivienda, bueno, pues resulta que si la inversión de estos son 135 y como máximo nos dan 188 euros por vivienda, yo puedo gastar, para que me den el 80% de estos gastos, puedo gastar hasta 235.000 euros. Podría gastar más, pero evidentemente
ya no me compensaría. El óptimo sería esto. La inversión máxima que puedo hacer para obtener el 80%, para que la real fuera el 80%, serían los 235.000 euros. Bueno, pues con 235.000 euros voy a hacer SATE, ventanas, cubierta, agua caliente sanitaria, o también puedo meter la calefacción también aquí y puedo meter un sistema de pues una caldera que no sea de energías renovables, pero que sí me ayude con esa reducción. Aquí ya la obtendría con la anterior, pero bueno, podría meterla o podría hacer otras obras como son, pues fíjate, a lo mejor me da para un ascensor, bueno, o a lo mejor con ella pues cojo todo el portal y renuevo todo el portal, las escaleras y bueno, alguna brilla más. Bueno, pues al final me darían el 80% de 235.000 hasta el máximo de 18.800, pues bueno, esta es la ayuda y la inversión por vecino aquí sería, con el óptimo serían 4.700 euros. Es decir, que al final obtengo casi pues, la renovación del edificio completo, ¿no? Casi, y con una inversión por vecino de 4.700 euros. Pero ¿qué pasaría con los beneficios fiscales de los que os he hablado? Bien, aquí tenemos que en cualquier caso siempre vamos a conseguir la subida de una letra y el ahorro de más del 30%. Por lo tanto, por el descuento autonómico el 15% y por descuento estatal del IRPF el 60%. Lo tanto, haríamos un global del 75%. Si yo he puesto 2.760 euros y declaro, declaro la renta, claro, pues mira, me devuelvan el 75%, 2.070 euros. Mi inversión real van a ser 690 euros. Y así, hasta en este caso, que son los 4.700, me devuelven el 75% de lo invertido, 3.500, con lo cual, fijaros en la inversión real y todo lo que puedo hacer con esta ayuda de edificio. Vale. Evidentemente, estos beneficios fiscales para quien no declara, no se le devuelve algo que no se le retiene, ¿no? ¿Preguntas o voy ya para la financiación? Vamos con alguna preguntita y así. Estas subvenciones las pueden pedir proyectos de... Esta ya la habíamos visto, disculpa. En los requisitos en el apartado C, retirar del edificio o ámbito de actuación a aquellos proyectos de construcción que contengan amianto. ¿Se entiende que es obligatorio se actúe o no sobre elementos que lo contienen? Esta también la respondimos, me parece. En relación a meter a nivel de edificio en horarios de redacción de proyecto, gastos de solicitud de subvenciones, etcétera, o hacerlo a través del programa específico, ¿alguna recomendación de hacerlo por un lado u otro? Me inquieta el no meterlo a nivel de edificio y que luego, por lo que sea, no entre en el del programa específico de proyecto o libro de edificio. Bien, mira, yo os diría, yo antes de hace 2 días os diría, hombre, yo metería toda la obra en el edificio, no metería los gastos de proyecto ni nada y luego pediría por el programa 5 estos. ¿Y por qué? Porque como hay ese límite máximo de ayuda por vivienda, meto lo máximo posible de obras por ahí, me las subvencionan y el resto lo puedo subvencionar aparte. Esto es la idea que teníamos la mayoría de veces. Esto nos duró muy poco cuando en una pregunta al Ministerio sobre precisamente compatibilidad de ayudas decíamos, bueno, sabéis que en cuanto a este programa siempre nos dice que cuando obtengamos ayuda por el programa 5 se descontará la ayuda obtenida por el programa 3. Eso es lógico porque no son compatibles, ¿vale? Pero la pregunta era, bien, entonces yo puedo no meterla en la ayuda en el programa 3, edificio, y lo que hago es meter los honorarios y la redacción por proyecto por el programa 5. A lo que nos respondieron, y tenemos una respuesta del criterio, y nos dicen lo siguiente. Que es inadmisible, nos vienen a decir, que se descuenten los gastos de honorarios subvencionables del programa 3 para poder financiarlos con cargo al programa 5. Es decir, que si no los metéis en el programa 3, os los van a descontar igual. Es decir, decíamos, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo no los meto en el 3 y los meto en el 5, ¿me vas a descontar del 3 lo que me diste del 5? Pues nos contestaron que sí.
Con lo cual se nos fue todo al carajo. Dice, a nivel de edificio, ¿es compatible esta ayuda con la anterior convocatoria? Es decir, edificio que ha obtenido subvención con esta convocatoria obtiene más subvención. En la convocatoria siguiente de edificio. Yo creo que habla de viviendas y edificio, me da la impresión. ¿Qué quieres decir? Que una ayuda, una vivienda que haya obtenido ayuda ¿por qué programa? Por viviendas, si por es viviendas, convocatoria luego con edificio. no. Sobre No. los honorarios subvencionables en el apartado del libro del edificio, ¿están incluidos también los gastos de gestión de subvenciones, ya que van incluidos en nuestros presupuestos técnicos? Yo si lo incluís en la futura como honorarios, pues son honorarios de redacción de proyecto, pero realmente no estaba pensado, el libro del 5 no está pensado para gestión, para los gastos de gestión, para eso está pensado el 3, el programa 3. Ahí solo van los gastos de redacción de proyecto. Dicen, ¿qué tipo de IVA es aplicable a estas actuaciones? ¿10 o 21? Pues mira, en eso hasta nosotros tenemos un poco de duda. Yo diría que bueno, en honorarios y tal, y honorarios facultativos está claro que es el 21, y en honorarios la ley del IVA nos dice que cuando hay más materiales que mano de obra se le aplique el 21 y si no el 10. Yo lo que haría, os digo la verdad, todavía soy incapaz de pensar, si no es obra nueva, en estas de rehabilitación, de pequeña rehabilitación, si no es una gran rehabilitación integral, en un SATE, por ejemplo, unas ventanas, se aplicar el 10 o el 21. Entonces, nos vienen presupuestos de todo. El que aplique el promotor es el que vamos a pagar, es el que os vamos a subvencionar y estamos utilizando ese criterio porque yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Podemos seguir un poquito. Seguimos. Bueno, os voy a hablar ahora de la financiación de estas obras, porque lo que os comenté antes está muy bien, esto de ver la inversión real por vecino y demás anima mucho, pero luego volvemos a entrar en la realidad. Para justificar las ayudas tenemos que hacer la obra, justificar que está terminada y también justificar que está pagada, ¿vale? Con lo cual, al final dices, ostras, al final tengo que tener todo lo que me toca pagar para poder obtener la ayuda, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de esa financiación y cómo podemos financiar pues, esta circunstancia. Primero, lo que establecen estas ayudas, que están establecidas también en otras, no son propias de estas ayudas, hay una figura que se llama la cesión de derecho de cobro, de derecho de ayuda, y es que nosotros podemos ceder el cobro de estas ayudas, por ejemplo, al constructor. Muchas veces acordamos con él en, vale, yo te pago lo que me corresponde, imaginaros que me dan una ayuda del 60%, del 65%, vale, pues mira, yo te pago el 35%, que es lo que me corresponde, y tú cuando termines la ayuda, justifico que hay una cesión y entonces ese 65% que voy a cobrar yo pasa directamente a ti. En este caso no hay que justificar estos gastos de gestión, este importe de la cesión, ¿vale? Entonces, funciona muy bien cuando la ayuda no es muy grande. Claro, en ayudas del 80% encontrar a alguien que inicie la obra con un 20% y luego que le paguen todo el 80%, pues a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero para esto, pues os diré que en la ayuda a nivel barrio y a nivel edificio se verificará el cumplimiento y si las actuaciones cumplen los requisitos y se concede, se podrá pedir hasta el 50% del importe de la ayuda. Con lo cual ya tenemos lo que nos toca a nosotros pagar más ese 50% de anticipo para poder arrancar la obra e iniciarlo, ¿no? Y al final de la ayuda se nos dará el porcentaje correspondiente a la justificación de la ayuda total, ¿no? al otro 50%. Y luego también tenemos un programa que es el de préstamos de rehabilitación, que es el procedimiento VI 406B, es un procedimiento que está en marcha y es con determinadas entidades que tenemos adheridas o conveniadas con ellos. Es un préstamo que se puede pedir en el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Esas entidades adheridas es Abanca,
CaixaBank, Caixa Rural, Deutsche Bank y creo que el Banco Santander. Bueno, lo tenemos ahí en la página web, ¿no? Y entonces, vaya, se os ve mal la presentación, ¿verdad? Bueno, el importe es una ayuda, un préstamo que se nos da al interés más bajo de mercado, sin comisiones de apertura ni de cierre, y el plazo de amortización que tenemos es entre 6 meses y 15 años. Se les da a la comunidad de propietarios. Esto era muy difícil antes que en un banco se le diera a la comunidad de propietarios. Pues no, se le da a la comunidad de propietarios hasta un coste máximo de de la obra y como máximo hasta 20.000 euros por vivienda. Y a las personas físicas el coste de la obra hasta 3.000 euros si se trata de un préstamo personal y hasta 60.000 euros si se trata de un préstamo hipotecario. Y además, aquellas personas que tengan ingresos inferiores a 4 veces el IPREN, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo pagará los intereses de los 48 primeros meses, el 100% de los intereses, y con ingresos entre, no se ve ahí, perdonad, pero entre 2,5 y 4 veces el IPREN, se pagará hasta el 80% durante 36 meses. Con esto he acabado. Bueno, tenemos un reto, ya lo sabemos, pero también tenemos una oportunidad, tenemos muchísimo dinero. Nunca tuvimos tanto dinero para ayudas y tantas posibilidades, financiación, beneficios fiscales, etcétera. La verdad es que si no lo aprovechamos, estamos perdiendo una gran oportunidad. Os dejo aquí, además de la oficina de rehabilitación que ya funciona y está situado en la planta primera del instituto, enfrente de la pastelería Erma. Tiene un teléfono, no lo sé de memoria, perdonad, no tengo. Bueno, tiene un teléfono electrónico, un teléfono para preguntas y si queréis cita previa para poder conseguir una cita previa en la página web del instituto aparece, y luego tenéis unos correos electrónicos que es el primero calidad de igvs@xunta.gal para preguntas técnicas, programa pre igvs@xunta.gal para programas para el programa pre específico, y rehabilitación energética @xunta.gal para estas ayudas del 853. Además, podéis descargar, igual que de la página web del colegio, de la página web del instituto, la guía de ayudas de eficiencia energética. Se trató de hacer una guía, ¿me salta? Pues no me salta. Algo me falla, pero debería saltar internet y debería poner la guía. Vaya. Bueno, pues la guía podéis sacarla en un formato, podéis imprimirla en folleto, en formato folleto, y entonces os saldrá un librito así de tipo A5, donde tenéis aquí pues unos criterios, unos conceptos básicos de eficiencia energética, las posibles ayudas que hay, cuáles son, qué requisitos tienen, la hoja de ruta. Os habla de los beneficios fiscales, este pequeño ejemplo que os expliqué, y bueno, y nada más. Yo creo que es un medio de información también rápida y fácil para también dirigido un poquito también a los usuarios. Podéis utilizarlo con ellos, ¿no? Esta guía. Lo que sí estamos elaborando también, bueno, sabéis que hay una calculadora que a lo mejor os puede venir bien para esos cálculos iniciales cuando vais a una comunidad y todavía no tenéis presupuestos, y ver en torno de lo que pueden ser las ayudas. El CEGATEL, el Consejo General de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España, tiene una calculadora, podéis sacarla por internet, que está muy bien para hacer esa primera esa visión rápida de cuál es el posible coste y el porcentaje de ahorro,
que tendrían esas ayudas para poder plantearla. Y bueno, deciros que nosotros estamos elaborando una que yo creo que va a ser muy cómoda, porque directamente si pincháis en el catastro el edificio, os va a dar ya los datos de superficie entre medianeras, superficie de fachadas, etc. Tiene parte de una envolvente de acuerdo al año de construcción y en la que le podéis meter diferentes opciones para que os diga qué porcentaje de ahorro y de demanda tiene, sin necesidad de hacer un cálculo específico de la superficie de fachadas o de envolvente, sino que lo estima ella. Y después incluso lo que os va a salir es directamente ya a qué ayudas podéis acceder y cuál es el porcentaje de ayuda que podéis obtener, ¿no? Y nada más, yo he terminado por mi parte. Yo, el número de preguntas, no sé si sabes que hoy sobrepasamos los 400 asistentes. Eso da una idea del nivel de reclamo de María José Paniagua. Yes. Y son muchas las preguntas que tenemos. Entonces, si te parece, las vamos a guardar. David da Dejo de cuenta que compartir, llevamos ¿no? 2 horas. Sí. Y las vamos a guardar y os las hacemos llegar para que, sin prisa y viendo cuáles no han podido verse, las respondamos estos días que vienen. ¿Te parece, María José? Me parece, sí. Pues entonces, lo Gracias, único, Eduardo. daros las gracias a ti y a Heriberto por esta oportunidad que nos dais de informarnos y de divulgar y explicarnos todas las dudas. Muchísimas gracias por parte del colegio. A vosotros por participar y estar ahí animados a esto también, ayudándonos a todos. Muchas gracias.